Buen día, soy el profesor Emiliano Álvarez Calvillo y mediante este video vamos a abordar el tema método del polígono para suma de vectores. Mediante este video se explica cómo realizar la suma de vectores aplicando el método del polígono mediante la solución paso a paso de un ejercicio. Asimismo, se muestra el uso correcto de las escuadras y transportador para tal fin. La asignatura que apoya este material es Física 1, el tema, suma de vectores mediante métodos gráficos, subtema, método del polígono. El aprendizaje esperado es que el alumno emplee magnitudes vectoriales, afrontando retos, asumiendo la frustración como parte de un proceso que le permita la solución de problemas cotidianos. El objetivo es identificar el método del polígono como un método adecuado para realizar la suma de más de dos vectores, además de la correcta utilización de las escuadras y el transportador. Como actividad de inicio vamos a hacer una activación de conocimientos previos. Vamos a iniciar con las características de un vector. Cuando nosotros trazamos un vector, trazamos una línea con una punta de flecha. Esta es la magnitud o módulo. La punta de flecha nos indica el sentido. Y finalmente el ángulo nos indica la dirección. Estas son las características principales de un vector, que es magnitud, dirección y sentido. También es importante recordar que es un sistema de vectores. Un sistema de vectores es un conjunto de vectores que actúan de manera simultánea sobre un cuerpo. También es importante mencionar que un sistema de vectores puede ser sustituido por un vector que produzca el mismo efecto que los del sistema. Este vector se llama vector resultante. Existen diferentes métodos para suma de vectores. Entre ellos se encuentran los métodos gráficos y el método analítico. En los métodos gráficos tenemos el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. Sin embargo, el método del triángulo y el método del paralelogramo solamente los podemos utilizar cuando tenemos dos vectores. Si tenemos más de dos vectores, tendremos que utilizar el método del polígono o un método analítico. El método del polígono es un método gráfico para suma de vectores y se utiliza cuando tenemos una suma de más de dos vectores. Para realizar este método podemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Numerar cada uno de los vectores para identificar el orden en que los trazaremos. Paso 2. Revisar las unidades y magnitudes de cada vector. Si la magnitud es muy grande, será necesario utilizar una escala. Paso 3. Trazar el primer vector y posteriormente trazamos el segundo, tomando como origen el final del primer vector, y así sucesivamente hasta trazar todos los vectores del sistema. Paso 4. Trazamos una línea desde el punto de origen del primer vector hasta el final del último vector que trazamos, lo medimos y este será el vector resultante. Para seguir avanzando es importante tener a la mano nuestras escuadras y transportador. Bueno, vamos a realizar este ejemplo. Utilizando el método del polígono, determina el vector resultante del siguiente sistema de vectores. Bueno, vamos a seguir el paso 1, que vamos a indicar el orden en el que vamos a trazar estos vectores. Es importante mencionar que no importa el orden en el que los tracemos. El orden en el que tracemos los vectores no afecta al resultado. Podemos observar que el sistema de vectores tiene unidades muy pequeñas, son 4, 3, 5. Por lo tanto podemos asignar un centímetro para cada newton. No es necesario utilizar una escala para resolver este ejemplo. Vamos a colocar nuestras escuadras y vamos a trazar unos ejes de apoyo. Vamos a trazar un eje horizontal y un eje vertical. Es muy importante trazar estos ejes, ya que nos van a servir como referencia para estar colocando nuestras escuadras. Una vez que colocamos los ejes de apoyo, vamos a trazar el primer vector. Me indica que son 4 newtons. Como vamos a representar un centímetro por cada newton, esto quiere decir que el vector azul va a medir 4 centímetros. Medimos 4 centímetros y trazamos el vector. El método me dice que donde termine un vector voy a comenzar a trazar el otro.
Esto quiere decir que donde termina el vector azul voy a trazar el vector que marqué como número 2 y es el vector morado. Voy a trazar nuevamente unos ejes de apoyo para poder colocar el transportador. Colocamos las escuadras y trazamos un eje vertical. Una vez que tracé el eje vertical, vamos a utilizar nuestro transportador. Colocamos el transportador y medimos los 65 grados. Vamos a medir los 65 grados y vamos a trazar una línea. No importa la longitud de la línea, aquí lo importante es que quede el ángulo de 65 grados. Trazamos la línea y vamos a medir ahora sí los 3 centímetros. Colocamos nuestra escuadra y medimos 3 centímetros. Recuerden que la medida es donde inicia el vector y donde termina la punta de la flecha. Podemos observar que en el vector morado colocamos el 0 donde inicia y los 3 centímetros donde está la punta de la flecha. Vamos a continuar con el siguiente vector, que es el vector verde. Nuevamente trazamos nuestros ejes de apoyo y sobre el eje vertical vamos a trazar el vector verde de 5 centímetros. Medimos los 5 centímetros y nuevamente colocamos ejes de apoyo para poder medir los 15 grados del vector rojo. Colocamos nuestro transportador, medimos los 15 grados, trazamos el vector rojo, el cual debe medir 2 centímetros. Y finalmente vamos a trazar un eje vertical de apoyo para poder trazar el vector amarillo, que corresponde a 1 centímetro. Hasta aquí ya tenemos todos los vectores trazados. Finalmente el método me dice que debo de trazar una línea donde inicia el primer vector y donde termina el último. Colocamos nuestra escuadra en el inicio del vector azul y en el final del vector amarillo. Trazamos una línea, la medimos y podemos observar que mide 7 centímetros. Esta es la medida del vector resultante. Aquí es donde vamos a trazar el vector resultante. Y por lo tanto la suma de este sistema de vectores da como resultado 7 newtons. Para finalizar el video vamos a realizar un ejercicio. Utilizando el método del polígono, determina el vector resultante del siguiente sistema de vectores. Muy bien, espero que hayas realizado la actividad con éxito. Vamos a ver el resultado. El resultado de este sistema de vectores es de 10.1 newtons. Es muy importante mencionar que al ser un método gráfico no es un método exacto. Si te dio una cantidad que se acerque a 10.1, quiere decir que tu ejercicio es correcto. Muchas gracias y hasta pronto.